El Señor nos envía su mensaje en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, 2 al 10, extendiendo el testimonio de fe en Dios. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 10, el Señor nos envía su palabra bendita y preciosa. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 10, extendiendo el testimonio de fe en Dios. Dice la bendita y gloriosa palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para vivir, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, por esta palabra tan poderosa, tan bella, tan inspiradora, para reconocer tu obra en medio nuestro y tu expectativa, hacer tu voluntad de extender nuestra fe en todo lugar. Señor, guíanos conforme a tu sabiduría, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un saludo cariñoso del apóstol Pablo escribiendo a Tesalónica, y les trata con una acción de gracias. Mira cómo comienza en el versículo 2 la expresión tan cariñosa de Pablo. Con acción de gracias a Dios, no por uno o por otro, pero por todos vosotros, dice. Él comienza con acción de gracia, haciendo memoria, dice, no solamente recordando en su mente, pero recordando en su mente con oraciones, que no es lo mismo de acordarse de los hermanos, de la familia y de los amigos en la mente, pero la acción de gracias con que él se acerca es recordando en oración. ¿Cuántos creen que es importante orar unos por los otros, hermanos? Invocar al Señor y acordarnos de aquellos que necesitan de la ayuda del Señor. Y aquí Pablo comienza con este saludo cariñoso, diciendo, es con acción de gracias a Dios, porque eso es lo que debemos también tener presente
no solamente que hay fallas, errores, equivocaciones o faltas, pero aquel que empezó la buena obra, en cada persona, Dios comienza algo bueno. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Así es. Aunque no somos del todo completos, dice, hasta que lleguemos a su santa y divina presencia, en todo será completo. Pero mientras, es bueno, hermanos, reconocer las cosas buenas que Dios ha ido haciendo en cada uno de nosotros. Y aquí Pablo dice, quiero que sepan, verso 3, que nos estamos acordando, no de vez en cuando. Es como la palabra del Señor exhorta, ¿cuánto debemos orar? Orar sin cesar. Entonces aquí Pablo lo enfatiza en el verso 3, dice, no nos acordamos de vez en cuando o de cuando en vez, sino que acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mire que ahí no dice que solo nos acordamos de vuestra fe. Hermano, la fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Pero él aquí está haciendo énfasis en que hay algo que han hecho que hay que mencionar delante de Dios en nuestras oraciones. Sin cesar, dice, me acuerdo de la obra de vuestra fe. Ponga cuidado que en esta estructura Pablo enfatiza una enseñanza que da en otro capítulo, en otro libro. Observe. Dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios el Padre de vuestra ¿qué? Obra de vuestra fe. Y luego, no dice solo del amor, porque el amor también es como la fe, sin obras, te quiero mucho, te quiero un pocotón, pero si llueve no voy porque me voy a mojar. No, el amor dice, llego empapado, llueve, trueno, relampaguee. Pero el amor se respalda con un trabajo, con una acción. Qué bueno que Dios muestra su amor por nosotros cuando vemos que Jesucristo vino a morir por nosotros. Dios no ama de palabras, con acción. Entonces por eso el siervo de Dios reconoce primero que hacen obras de fe, pero también hacen un trabajo de amor. Luego que hemos visto tanto énfasis de hacer las cosas con amor y no hacerlas por hacerlas, aquí el énfasis en el verso 5, en el verso 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios de vuestra obra de fe y del trabajo de vuestro amor. Y después, ¿qué más? Constancia. De vuestra constancia en la esperanza, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes observan todo el énfasis que está haciendo, ¿de qué se acuerda en oración constante? Es que hay una obra de fe, hay un trabajo de amor y hay una constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Usted ve que fe y esperanza van separados, ¿verdad? Tienen un porqué. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Pero, ¿y la esperanza? Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. También Pablo hace énfasis allí de estos tres elementos. Observe para que usted vea, después que él describe todo lo que es el amor y que lo que es más importante es el amor. En 1 Corintios 13, él termina en el verso 13 diciendo, y ahora permanecen. Mire, ahí están los tres elementos. La fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Así que aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 él enfatiza la enseñanza. Trabajo de fe, obra de fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia de la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué le parece esa conexión con que Dios le da a Pablo la inspiración?
es estos tres elementos. Cuando vamos a servir al Señor, no solamente tener fe, pero obras de fe. No solamente tener amor, pero trabajo de amor. No solamente tener esperanza, pero esperanza en aquel que vive, nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que tiene la esperanza en muchas cosas, pero el único que es fiel y verdadero es Jesucristo. El único que demostró victoria sobre la muerte es Jesucristo. El único que resucitó para decirnos que viene otra vez para que nuestra esperanza sea viva, porque es una esperanza viva. Teniendo un Cristo vivo, podemos esforzarnos en ser constantes. Y él aquí está haciendo énfasis en eso. Es porque uno a veces se enfría, se desanima y todo aquello. Pero ¿dónde está la fuente energizante? La constancia. Esa constancia en Cristo Jesús. Es bueno y es muy importante recordar dónde está la fuente de esa constancia. Es en aquel que vive y que dijo, no os dejaré solos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí viene el Consolador para darnos ese refrigerio espiritual que necesitamos para tener la constancia en la esperanza del que vive y viene. ¿Y de que viene? Viene. Al hacer este reconocimiento de la obra de Dios en medio nuestro, Él termina demostrando el impacto, la exaltación de la obra de Dios en ese testimonio de fe que se vive. Dice, porque conocemos, verso 4 del 1 Tesalonicenses, conocemos, no es que me parece que, no, yo sé, conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, la decisión que usted tomó. Y aquí, en el verso 5, nos da el testimonio de este recurso poderoso. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros por medio de bla, 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 solamente. No solamente de palabras. Verso 5 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Sino también en qué? En poder, ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Y en qué? No duda, no incertidumbre, que tal vez, quizá, posiblemente, quién sabe, sino en certeza, en certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. O sea que él está hablando de un liderazgo de ejemplo que llegó a transformar la vida de estos hermanos en una convicción de fe por el poder del Espíritu Santo. Ustedes ven todo, cómo queda claro el recurso para extender el testimonio de fe en Dios. No son solo palabras, no es cuestión de palabras bonitas, es cuestión del poder que podemos tener en el Espíritu Santo, que cada uno al recibir a Cristo como su Señor y Salvador tiene este recurso poderoso, no solamente de recordar palabras, pero sino vivir la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto ven este recurso tan hermoso que Pablo le está reconociendo a los de Tesalónica? ¿Cómo fue que llegaron a extender la fe en Dios? Porque hicieron una elección por el Señor, verso 4. Y en el verso 5, porque ellos recibieron no solamente un testimonio verbal, pero un testimonio espiritual, en el poder, en el Espíritu Santo. Y ahí el verso 5 deja claro cómo es que funciona la extensión de la fe en Dios. No solo por oír palabra, pero dígame si Dios no le habla cuando su Espíritu Santo le revela la voluntad de Dios en su palabra. ¿Se da cuenta de qué es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos? Ustedes nos recibieron a nosotros no por palabra, sino por el poder en el Espíritu Santo que les dio plena certidumbre. Hermanos, la palabra del Señor no es para que tengamos duda. ¿Quién sabe? Quizás posiblemente. No. La voluntad de Dios es firme,
Su palabra es fiel y verdadera. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que si nuestra esperanza viva está en Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo alcanzaremos plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Esto no fue por fuerza o por obligación o por mandato, fue por el amor que Dios inspira. Este es el testimonio que él está describiendo. Y luego vamos a la acción en los versos 6 al 8. Recibieron, fueron inspirados, llenos del Señor con el poder del Espíritu Santo. Y viene el impacto ahora, versos 6 al 8. Ahora viene el resultado de esa comunión. Dice, ¿y vosotros viniste a hacer qué? ¿Mirones? No se quedaron mirando. Fueron imitadores ¿de quién? De nosotros los apóstoles. ¿Y de quién más dice ahí? Del Señor. Y del Señor. Cuando usted mira la vida de los cristianos, no es solo porque aprendieron de los profetas y de los apóstoles, sino porque quieren ser lo que describe la palabra cristiana. Queremos ser como Cristo, queremos imitar lo que Dios nos envió el ejemplo en su Hijo Jesucristo. No solamente estar de acuerdo con Dios, sino hacer la voluntad de Dios como Él nos demostró a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Él hace este énfasis del impacto en el verso 6, por ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué hicieron? Recibieron ¿qué cosa? La palabra. Pero hermanos, mire, aquí a veces tenemos esta situación en la que muchos dicen, si yo voy a servir al Señor, yo voy a recibir su palabra, yo voy a hacer su voluntad, pero déjeme resolver algunos problemitas que tengo que resolver, porque tengo muchos problemas en mi vida. Usted sabe que la tengo así como enredada. Entonces cuando yo desenredo un poco de cosas y ya, después que todo me salga bien, es que yo voy a servir al Señor. Pero si usted observa el testimonio, aquí en el verso 6, los que reciben la palabra no esperan que todo esté bien, funcionando bien para recibir la palabra. ¿Cómo la reciben? Dice el verso 6. En medio de... Ahí no dice algo de problemitas o algo de dificultad. Ahí dice que recibieron la palabra, hermano, en medio de gran tribulación. Usted tiene problemas, usted tiene dificultades, usted tiene enfermedades, usted tiene lucha, tiene algo que le está afligiendo mucho. El testimonio del Señor en su palabra es que aún así usted puede recibir la palabra del Señor en medio de esa gran batalla, en medio de esa gran lucha. Pero hay una forma de hacerlo para que tenga usted victoria en el Señor. Y el mismo versículo se explica en el verso 6, dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo, ¿qué? Con gozo del Espíritu Santo. ¿Ya ve por qué el salmista decía, el gozo del Señor, mi fortaleza es? Porque esa es la consistencia de la enseñanza de la palabra del Señor. No solo lo dice en los salmos, pero aquí está diciendo el apóstol, mira, estos hermanos decidieron responder imitando nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Si le falta recursos, si le falta fuerza, si le falta aliento, el gozo del Espíritu Santo le puede proveer. ¿Cuánto le creen a Dios lo que dice su palabra? Y el gozo del Señor puede ser su fortaleza. No espere que se resuelvan todos los problemas para servir al Señor. He aquí el testimonio de los hermanos de Tesalónica, en medio de, no algo de problema, no algo de tribulación, pero en medio de gran tribulación pudieron dar este testimonio de fe, porque contaban con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que todavía tenemos ese recurso? Claro que sí. Que Jesucristo lo prometió.
Si yo voy a permitir que ustedes puedan disfrutar al Consolador. Él nos va a dar consuelo, Él nos va a dar el gozo que necesitamos del Señor. Y luego dice qué ocurrió. Después de este proceso, verso 7, de tal manera que habéis sido, no es que van a ser, ven la acción reconocida de los hermanos después de este proceso de recibir la palabra del Señor en medio de su gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces pasa al siguiente escenario, dice el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a ¿cuántos? A todos. Mira bien que ya yo, pastor, pero ya yo le hablé a un par, y a algunas personas ya yo les dije de Cristo. ¿Cuál es la expectativa de Dios? Que nosotros debemos dar un testimonio de fe en Dios. ¿Por cuánto tiempo? ¿En cuánto lugar? Solo cuando estamos en el santuario damos el testimonio de fe. No, el testimonio aquí que los hermanos de Tesalónica dieron, dice en el verso 7, han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído por ese testimonio vivido. Hermano, y no se quedó ahí en Macedonia y Acaya, verso 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido ¿qué? Divulgada, ¿qué cosa? El chisme, el bochinche, la queja. No, la palabra del Señor. Hermano, si todavía usted se pregunta, ¿y cuál es el testimonio de fe que nosotros tenemos que vivir y enseñar? La palabra del Señor. Y dice aquí en el verso 8, no solamente en Macedonia y Acaya, y a donde más hermanos, dice el verso 8, sino que también, ¿en cuántos lugares? ¿En cuántos lugares, hermano? Por eso vivimos el testimonio de fe en todo lugar, en cualquier lugar que vamos a hacer alguna diligencia. Claro que podemos sembrar la palabra del Señor o no. Donde el Señor nos dé oportunidad en todo lugar, dice. ¿Qué ocurrió en el verso 8 con esa acción, hermano? Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Llegaba Pablo a algún lugar y decía, sí, nosotros sabemos de lo que el Señor hizo en la cruz, murió y resucitó, y llamó a sus discípulos, y hablaban de esos discípulos. Él lo dice ahí en el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros. Todo ese proceso de que llegó Jesucristo, entrenó a los discípulos y predicó la palabra y los envió. Esta gente que fue impactada por el testimonio de los hermanos de Tesalónica, verso 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos aquí hemos recibido esa transformación? Amén. Que hemos dejado de seguir la tradición a los ídolos y nos hemos vuelto al Cristo vivo y resucitado. Y la expectativa que deja aquí en el verso 10, al servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de ¿qué? Hermanos, y esto es lo que hace la urgencia notoria de sembrar la palabra de Dios. Que todavía hay muchas personas que están expuestos a la ira venidera. Y que muchos mueren sin estar preparados para recibir la vida eterna con Cristo Jesús porque no lo han aceptado. Y este testimonio de fe, cuando termina en el verso 10,
termina de calificar la urgencia del Evangelio, de llevar las buenas nuevas, porque todavía hay muchos expuestos a la ira venidera. ¿Cómo ven ustedes que la palabra del Señor nos insta a mirar la urgencia? Puedo dar mi testimonio de fe algún día, algún tiempo, pero ¿y qué tal si esa persona muere sin Cristo y se expone a la ira venidera? Entonces allí es que empieza a arder nuestro corazón de compasión por aquellos que se pierden sin Jesucristo. Por eso es tan hermoso como el apóstol aquí les presenta ese testimonio de la palabra del Señor. Dice, esto es lo que ustedes han hecho con su vida. Han testificado en todo lugar. De tal manera que ya cuando llegamos nosotros a evangelizar o a hablarle a alguien de Cristo, ya no tenemos que hablar nada porque la misma gente comienza a testificar que ya ellos están esperando al Cristo glorioso. Entonces, hermano, este mensaje que vive el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica puede ser de gran inspiración para nosotros. ¿Cómo vivir esta fe que se extiende? En el verso 3 nos dice que tenemos que vivir con obras de nuestra fe, trabajando con amor, constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y en el poder y el gozo del Espíritu Santo. Verso 5. Amados, el Señor nos da el testimonio cómo podemos vivir en esa plena certidumbre para que nosotros podamos extender nuestra fe. Verso 6. Al recibir la palabra del Señor, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de nuestras tribulaciones, aún en medio de nuestras luchas, podemos seguir recibiendo de parte del Señor. ¿Cuántos aquí pueden decir que todavía el Señor nos envía su palabra viva para alimentarnos, para sostenernos, y su Espíritu Santo para fortalecernos y llenarnos del gozo del Señor? Todavía tenemos esos recursos, hermano. Entonces, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que nos animemos de vez en cuando solamente. Por eso el énfasis este mes es el avivamiento para servir, el animarnos, el gozo, el entusiasmo de hacer la voluntad de Dios, aunque hayan pruebas, aunque hayan dificultades. La esperanza viva de nuestro Jesucristo merece nuestra obediencia. Y cuando miramos lo que le espera a los que mueren sin Cristo, la ira venidera, nos debe dar el sentido de urgencia de que, oye, ¿cuántos segundos que pasan muere gente sin Cristo? Dios puede darme la oportunidad de que salve a uno más, que el Señor salve a uno más. Y cuando uno está pensando en las multitudes, uno dice, pero pastor, eso es mucha gente que todavía le falta. Oiga, enfóquese por lo menos en uno, que Dios te dé la sabiduría y la gracia para dar el testimonio, para ver si ese se salva de la ira venidera. No se preocupe por la cantidad, dicen, un gran pastel no se come en un solo bocado, se come a pedazos, dice. ¿Ah? Así mismo podemos nosotros, poco a poco, en cada oportunidad, sembrar la palabra del Señor y vivir el testimonio, porque aquí el apóstol habla del ejemplo que recibiste de nosotros y el ejemplo del Señor. La gente cree más por lo que ve que vivimos que por lo que decimos. La gente se fía más en lo que hacemos más que en lo que decimos. Por eso el apóstol hace tanto énfasis de la obra de vuestra fe, de vuestro trabajo, de vuestro amor, de la constancia de vuestra esperanza en Jesucristo, para no desviarnos del tema, hermano. Usted sabe que hay tantas corrientes que le pueden desviar de opciones que el mundo puede dar, pero el único camino al Padre es Jesucristo. Y Él lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
Aquí se resume todo el proyecto de Dios, con este testimonio de cómo se vive, con qué recursos contamos para extender nuestra fe por medio del testimonio. Por eso es que la palabra testimonio aquí es tan constante y consistente, porque no es solo pensarlo, no es solo decirlo, es vivirlo. La gente quiere ver cómo se vive la fe en Dios. ¿Cuántos aquí podemos unirnos en este clamor, Padre? Que puedan ver en mi vida el ejemplo de fe en Dios que se testifica. ¿Cuánta gente no necesita, no más religión? Ya la gente no quiere más religión, la gente quiere ver cómo es que se puede vivir esa fe que nos lleva a vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren unirse con el pastor esta mañana y decirle, Señor, hazme un testigo fiel, porque tú eres fiel? Señor, hazme vivir de tal manera que otros quieran animarse a poner su confianza plena en Dios, no en los hombres. Los hombres fallan, pero Dios no falla. Así es. Y si ellos ven cómo nosotros confiamos en tu voluntad, Señor, otros se animarán. No hay que forzarlos, no, hay que animarlos con amor. Y cuando ellos ven nuestra abnegación, cuando ellos ven nuestra consagración en el servicio, otros se animarán a buscar la victoria que solo Dios puede dar. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por esta palabra tan preciosa. Señor, gracias porque esta es una palabra viva que cumple el propósito por el cual tú la envías. Tú quieres que en nuestras vidas no solo sean palabras, pero que vivamos de tal manera que otros quieran obedecerte porque tú has sido tan bueno. Tú, Señor, has hecho la obra que nadie nos amó como tú nos amaste, Señor. Tú nos levantaste cuando el mundo entero no tenía la capacidad de llenar nuestras necesidades más profundas. Solo tú en Jesucristo lo hiciste posible, Señor. Al transformar nuestras vidas, Señor, necesitamos esa inspiración del Espíritu Santo para vivir el gozo de tal manera que otros quieran animarse a gozarse en ti, Señor. Que haya un deleite verdadero en buscar tu rostro, de buscar tu santa y bendita comunión. Señor, haznos vivir con esa guía y ese impulso y entusiasmo, que otros quieran saber qué es lo que Cristo hace en la vida de los que confían plenamente en Él. Señor, danos la sabiduría. Perdónanos, Señor, por solamente pensar en las limitaciones y en las dificultades, cuando podemos con fe mirar y confiar plenamente en que lo que nosotros no podemos, tú sí lo puedes hacer, Señor. Danos ese ánimo, danos ese aliento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.